Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Esta noche es una noche muy especial por dos razones. Primero, tengo un invitado que realmente me enorgullece mucho contar con su presencia, un invitado que lo he tenido en la agenda y hasta hoy se nos da la posibilidad de poder reunirnos a conversar un tema que creo que ustedes van a disfrutar mucho, que es un análisis de coyuntura política y de coyuntura de todo lo que está sucediendo en el país, de este arranque en las justas electorales que inicia en el buen sentido de la palabra con un balazo en el aire que hace que empiecen todos los 27 candidatos a correr hacia la silla presidencial. El invitado de esta noche es el profesor y analista político Ocean Castillo. Don Ocean, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Un gusto, un placer estar con ustedes, Luis Fernando, con la gente de Foro 506. Sí, estamos a la orden para tocar los temas que tengamos a bien en esta conversación nocturna que nos invita a la reflexión sobre la política, el sistema democrático, el proceso electoral. En fin, hay mucho de qué hablar. Estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Eh, bueno, como bien decía a un inicio, el señor Ocean Castillo no solamente es un politólogo reconocido, una persona que ya tiene muchas horas de vuelo en el análisis político, que ha formado a una gran cantidad de estudiantes que hoy permiten también el análisis político y a todos los ciudadanos que podamos echar un vistazo y conocer la naturaleza justamente de las ideologías, de los pensamientos y de todo esto que a través de las décadas ha conformado, para bien y para mal, la realidad de lo que tenemos y conocemos como esta nación llamada Costa Rica, que justamente se encuentra este año cumpliendo 200 años de su formación e independencia. El profesor Castillo es adicionalmente teólogo y esto para mí es fundamental porque va a haber una pregunta por acá un poquito más adelante que yo creo que nos permite un conocimiento y una amplitud, una gama de conocimiento que va a ser muy interesante y un aporte muy valioso. Yo particularmente admiro mucho el trabajo del profesor Castillo porque es un analista excepcional con una capacidad que ustedes la van a notar extraordinaria. Cuando yo he escuchado a Ocean, lo comparo con una enciclopedia viva porque es una persona que puede recordar conceptos, citar libros, traer ideas y hacer aquel concepto tan interesante que nos decían en filosofía, la sincresis, que es la capacidad de fusionar más bien ideas muy complejas, pensamientos, en un solo concepto y poder, digamos, generar un análisis muchísimo más depurado, de doble alambique, ¿verdad? De doble destilación. Vamos a ver, profesor Castillo, cuando yo inicié la carrera de Derecho, descubrí dos definiciones en los primeros cursos en teoría del Estado, dos definiciones que me parecieron dos definiciones que de alguna manera nos permitían entrar en el mundo de una parte de las ciencias políticas, como es el derecho. Una de esas definiciones era la justicia, y la justicia se resume de alguna manera con dar a cada quien según corresponda. La defensa de un principio moral, habrá a obrar y juzgar respetando la verdad. Eso, digamos, es lo que busca la justicia. Por el otro lado, la política se entiende como la búsqueda incansable del bien común y del bienestar. Si ambas metas humanas y sociales parecieran no estarse cumpliendo en este momento en nuestro país, en el resto de las naciones también, pero particularmente y para lo que nos interesa en Costa Rica, cada vez vemos que sentimos la justicia más lejana para el ciudadano, la justicia social, la justicia legal, pero por el otro lado también la política no pareciera ser la búsqueda incansable del bien común, sino del bien de algunos en particular. Entonces yo le pregunto, profesor Castillo, ¿qué nos está fallando? ¿Qué es lo que está generando esta situación de inconformidad y de cabreo que tiene el ciudadano? Es un tema de presidentes que cumplen, digamos, una impericia, maldad, incapacidad, o
o es un tema de corrupción? ¿Se llega al poder solamente para servirse? ¿Qué cree usted que hay en este, por un lado, en la molestia ciudadana y por el otro lado, en la oferta política? Aquí hay que decir, Luis Fernando, amigas y amigos de Foro 506, lo siguiente. Hay una visión idealista de la política y hay una visión realista de la política. En la filosofía política, y ya que me estás planteando conceptos y elementos teóricos, vale la pena ahondar en ello. En la política, en la filosofía política, hay dos representantes fundamentales de esas dos escuelas. Tomás Moro en el idealismo político, lo que la política debería ser, la política entendida como modo de convivencia, como modo de construcción del bien común, y nos atreveríamos nosotros a decir el concepto de bien común, que es un concepto fundamental de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero además dando un paso más, el bien común identificado como tal para ser traducido a través de planes y programas y políticas públicas al bienestar del mayor número, que es un concepto fundamental del socialismo democrático o del reformismo. Aquí estamos en el plano del deber ser. La justicia, el bien común, el bienestar del mayor número, pero la política también se desarrolla en el ámbito de la escuela del realismo político. Y entonces la política en el realismo político ya no tiene nada que ver o tiene poco que ver con el bien común, con el bienestar del mayor número, con esa visión utópica de Moro. Y aquí entramos en otro filósofo político, el fundador de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo dice en su obra Culmen, El Príncipe, que el centro de la política no es el bien común. El centro de la política no es el bienestar del mayor número. El centro de la política es el poder. El poder entendido como una relación de mando y obediencia que tiene dos elementos fundamentales: la coacción y el consentimiento. Resumido de manera sintética, el poder es hacer que usted haga lo que yo quiero que haga, aunque usted no quiera. El ejemplo más clásico es: en la casa la esposa manda y el marido obedece, aunque no quiera obedecer. Y aquí hay una serie de instrumentos para ejercer esa coacción y lograr ese consentimiento. En Costa Rica, lo que ha venido sucediendo es que a partir de la década de los 80 nosotros cambiamos nuestro modelo de desarrollo, y en el cambio del modelo de desarrollo nosotros cambiamos nuestros valores fundamentales. A nosotros, a usted, a mí, a muchos de los que nos ven y nos escuchan a través de este espacio, nos enseñaron en la escuela y en el colegio, aún en la universidad, que el centro de la sociedad es la comunidad, y la comunidad básica es la familia. Eso ahora no es así. El centro, el inicio, el germen de la dinámica política es el individuo, y el individuo que actúa conforme a los intereses, sobre todo del egoísmo económico, es el individualismo económico. Ahora, ¿cuál ha sido el gran tema aquí? Que a nosotros, los economicistas, monetaristas y neoliberales, que nos hablan del individualismo económico, de la competencia, del mercado como organizador social, nos decían que eso era exclusivamente de la acción humana en el campo económico. Pero eso no es cierto, Luis Fernando. Nosotros hemos llevado esos, entre comillas, valores, porque vea que esos, entre comillas, valores tienen una base central, que es el egoísmo. Para actuar yo individualmente en pro de mi bien único, tengo que ser egoísta. De hecho, los gringos tienen una frase que es muy fregada, que es: the time is money, el tiempo es dinero. Y si el tiempo es dinero, ¿por qué yo voy a ejercer solidaridad? ¿Por qué yo voy a perder mi tiempo y por lo tanto voy a perder dinero y mi interés individual? Esos antivalores que se nos han vendido como valores, el individualismo, la competencia, son los que han entrado inclusive en la dinámica política, económica y social del país, y nos han hecho olvidar el bien común y nos han hecho olvidar el bienestar del mayor número. Esa es la realidad que estamos viviendo en Costa Rica en este momento.
Yo tenía unas preguntas adelante, pero creo que voy a tener que hacer un ejercicio para poder catalizar estas ideas suyas y luego me voy a regresar al análisis de realidad que tenemos. Vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver. Esta semana, profesor Castillo, yo vi, bueno, desde hace mucho tiempo no veía una labor periodística interesante y valiosa. Resulta que se hizo un ejercicio muy simple, se fue un periodista posiblemente a la Avenida Central o al Parque Central con 27 fotografías. Y entonces se los puso a personas, a señores muy sencillos que estaban sentados ahí por el parque, a una señora que venía caminando, y resulta que le entregan 27 fotos. Y en las 27 fotos le preguntan, dígame el nombre de cada una de estas personas. Entonces resulta que de los 27 más o menos, yo creo que se logró, el que más logró reconocer rostros, reconoció algo así como unos 8 de 27. ¿Ok? Sí. Entonces, esto me lleva inexorablemente a pensar, digamos, a pensar mal en el sentido, vamos a ver, en el sentido correcto. Esta lucha que se está generando por el poder, como bien usted lo dice, se está generando desde la discursiva teórica de la ideología. Yo soy el verdadero socialdemócrata, yo soy el verdadero social cristiano, yo soy el liberal más liberal que los otros 3 liberales, yo soy, y ahí va, ¿verdad? Ahora, profesor, vámonos a algo muy sencillo. Si una persona, un ciudadano normal, sencillo, que no está, que es ajeno a la política o al campo de las ciencias políticas, no logra identificar rostros, ¿usted cree que se come el argumento ideológico? Porque, vamos a ver, cuando usted me habla de algunos conceptos en los cuales yo tengo dudas y justamente eso es parte, digamos, de que yo quisiera tenerlo acá con nosotros. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que cada vez que nosotros cuestionamos los ciudadanos, digamos, la ineficacia, la ineficiencia institucional, el despilfarro, la corrupción, el no, la negativa, digamos, de los profesores o de los maestros a querer ser evaluados, cuando el ciudadano ha cuestionado las filas en la caja, entonces todo el que cuestiona, el que se atreve a tocar al Leviatán, nos llaman neoliberales. Yo he tratado de alguna manera entender ese concepto, ¿verdad? Pero no hablamos, por ejemplo, que también hay una agenda internacional, profesor Castillo, y esa agenda es una agenda neocomunista, pero nadie la señala. Y usted bien lo está diciendo, la búsqueda del poder también pasa por la biopolítica. Ya el Estado quiere hacerse dueño de tu cuerpo y quiere disponer de su cuerpo, de cuánta libertad pueda usted o no tener. Entonces, digamos, es una pregunta con 2 aspectos. La primera, ¿cree usted que ir a hablar de ideologías, que ir a hablar de socialdemocracia o ir a hablar de socialcristianismo o de liberalismo o de comunismo abiertamente, como lo ha hecho el Frente Amplio, es un mensaje entendible o eso queda en medio de tanto ruido como una frase sórdida que no logra aterrizar y que no motiva? Y por el otro lado, no han sido algunas visiones, como por ejemplo el que llama al neoliberal cualquier amenaza al statu quo, ¿verdad? O sea, es que tenemos una situación muy interesante en estos 2 aspectos. Bueno, yo quisiera comenzar al revés y decirle que el statu quo es neoliberal. Ok. El statu quo no implica la intervención, más bien es al revés. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo desde la década de los 80? Retirar la intervención del Estado en la economía para una mejor distribución de la riqueza. Sí, se ha fortalecido el Estado como un aparato institucional al servicio de la inserción de Costa Rica en la economía internacional de libre mercado. O sea, monetarismo total o casi total. Entonces, la historia de que nosotros estamos en un régimen altamente estatista y de poco régimen de mercado se refuta inclusive en la regulación de precios y mercados en este país en bienes y servicios. Solo hay un bien regulado por el Estado, que es el del arroz 80-20. En materia de bienes, no estoy hablando de servicios, en servicios hay una mayor regulación en ciertas áreas y hay una mayor participación del sector privado en ciertas áreas, por ejemplo, cogeneración eléctrica privada, por ejemplo. ¿Ah?
en donde se supone que la cogeneración eléctrica privada nos llevaría al descenso de precios. A la larga eso no es tan cierto. Como usted verá, tengo tesis encontradas con usted en estas temáticas. Pero quiero decir lo siguiente, la democracia requiere de dos pilares fundamentales para funcionar. Una es la información y otra es la educación. Y nosotros estamos teniendo una información mediada, cada vez más mediada por las líneas editoriales de los medios de comunicación. Es muy interesante, en la convocatoria que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones al llamado a este proceso electoral, hablaba de la responsabilidad de los periodistas, y los periodistas hablaban de la responsabilidad de informar, pero ni a patadas los periodistas dicen que su responsabilidad de informar está mediada por la línea editorial de sus medios. Línea editorial que antes estaba muy claramente dividida de las salas de redacción periodísticas hasta la llegada del TLC, cuando el periódico La Nación rompe la visión de la línea editorial, se introduce en la sala de redacción y comienza a manejar más con la línea editorial que con el objetivo periodístico de informar las informaciones respectivas. Como usted dice, aquí hay una versión neomarxista de un discurso relativo, pero también hay que decir que hay un discurso monetarista que se hace pasar por ciencia económica y que es mera ideología. Y esto me lleva, al otro punto para darte la palabra, que es el papel de las ideologías en la campaña electoral. La respuesta aquí parece ambigua y parece una broma, pero es muy seria, Luis Fernando. ¿Tiene la ideología política un papel en las campañas electorales? Sí, pero no. Sí, en la medida, y aquí la respuesta es con una pregunta. ¿Es lo mismo que gobierne el Frente Amplio que gobierne Movimiento Libertario o Unión Liberal? No. ¿No es lo mismo el IFENSA que José María Villalta? No. No estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, estoy diciendo que son diferentes. Porque la visión ideológica tiene un papel, pero a nosotros en el sistema internacional, con la caída del muro de Berlín en la década de los 80, llegó un señor que se llama Francis Fukuyama, que escribió un libro que se llama El fin de la historia. Y en El fin de la historia lo que Francis Fukuyama dice es: no hay diferencias ideológicas. El capitalismo, entiéndase el capitalismo salvaje, ha dominado al socialismo real. El mercado debe ser el gran organizador social y no deben haber diferencias ideológicas. Aquí el que no entiende, dice Francis Fukuyama, que la visión liberal es la visión y equipara capitalismo con democracia, que cosa que no es necesariamente cierta. Dice, capitalismo es igual a democracia y por lo tanto aquí tenemos que aceptar el capitalismo y bajar la cabeza. En América Latina, eso generó primero un desbalance tremendo. El marxismo-leninismo se vio perdido durante un tiempo, la socialdemocracia, al ser centro-izquierda, se vio perdida durante un tiempo, y el social-cristianismo, en países en donde hubo verdadera visión social cristiana, aquí en Costa Rica, eso es discutible, de eso podemos hablar. Entonces, la visión de dimensión social y de intervención del Estado en la economía para una mejor distribución de la riqueza se perdió. En América Latina, los extremos reaccionaron. Fue el surgimiento del mal llamado socialismo del siglo XXI. ¿Por qué decimos mal llamado? Porque no es del siglo XXI, es el mismo socialismo del pasado, solo que le pusieron siglo XXI. Y esto nos introduce en otro elemento fundamental. Luis Fernando, hay que ser claros. Usted, y en esto vamos a concordarlo, porque esta es la posición liberal que en esta yo sí la cuerpo. Usted no puede restringir absolutamente la libertad individual para alcanzar el desarrollo. Usted puede regular la libertad individual, pero no suprimirla totalmente. Y aquí hay sectores de la sociedad costarricense que andan detrás de eso. Como hay sectores que no quieren ningún tipo de regulación en pro del bienestar del mayor número o del bien común.
Esos dos extremos se están jugando también en esta campaña electoral. Y es algo de lo que tenemos que hablar, aunque la gente no sepa de ideología, si no conozca al dedillo y al detalle de la ideología, porque con esto cierro. No es lo mismo José María Villalta que Eli Feinstein, para ponerle un ejemplo, ¿ah? Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Los políticos están en su negocio, ¿ah? Así es. Hace unos meses tuvimos un invitado acá en el programa, un muchacho brillante, que él me decía, Luis Fernando, más o menos, digamos, estábamos hablando de este mismo tema. Y entonces él me decía, Luis Fernando, es que hay que ser muy iluso para creer que, por ejemplo, los extremos no se toman de la mano. Y entonces él decía, usted no puede creer que, por ejemplo, ideas tan nobles como el socialismo del siglo XXI del presidente Hugo Chávez no logró que, por ejemplo, los carros de lujo se vendieran increíblemente en medio de una crisis económica en Venezuela, porque es que algunos empresarios que les han llamado a los venezolanos los enchufados, ¿verdad? Son gente que está pegada a negocios, como estamos viendo en Costa Rica con casos de corrupción, en donde uno no puede decir que ese empresario es un socialista. No, ese no le interesa el bien común, no le interesa nada más que sí mismo, ¿verdad? ¿Y quién lo está apoyando? Bueno, un gobierno que se supone, bueno, vamos a ver, yo sinceramente no puedo definir al PAC. Si usted a mí me preguntara, así como dicen, fuera de cámara, yo podría pensar que el PAC es un tipo de socialismo del siglo XXI y que por eso le hace, digamos, el favor a Ortega y es muy blando para criticar y al mismo tiempo no quiere ver a Venezuela y no quiere decir nada, pero que firma un convenio en educación con Cuba y mete a un grupo de cubanos en el SINAR. Entonces, son mensajes que podría ser, como dice nuestro buen amigo Claudio Alpizar, que a veces hay mensajes que la línea política da al coro, es decir, se hace una acción para quedarle bien a un grupo y luego se hace otra acción para quedarle bien a otro grupo, pero finalmente, realmente puede ser que la oferta política o la oferta programática se desvirtúa en el momento en el que llega al poder. Y entonces ahí nace una pregunta que tenía aquí preparada para usted. Ocean Castillo, ¿qué es el PAC? Ideológicamente hablando, ¿qué es el PAC? O sea, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Ante esos economicistas que usted dice? ¿Es un grupo de neoliberales o es un grupo de neocomunistas del siglo XXI? O sea, exactamente cómo describen a este partido, porque ahora sale don Welmer Ramos diciendo que él no es ni uno ni otro, sino todo lo contrario, ¿eh? Como dijo Cantinflas, que él es un pragmático. Sí, aquí hay que decirlo, ¿verdad? Para ponerle un reverso a este discurso tuyo. El Banco Crédito Agrícola de Cartago, con lo que se da un golpe a la nacionalización bancaria, ya de por sí muy golpeada, fue cerrada en un gobierno del PAC. Claro, pero claro. ¿Con quién se negocia? ¿Con quién está negociando el Fondo Monetario Internacional y Costa Rica un préstamo? Bajo un gobierno del PAC. Si usted observa la dinámica del procedimiento de aprobación de la primera reforma fiscal, usted ahí no encuentra comunismo de ningún tipo, caballero. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esa pregunta que estás haciendo es fundamental. ¿Qué es el PAC? El PAC llegaría a ser, bueno, primero hay que decirlo, el PAC nunca ha tenido ideología, nunca ha tenido ideología. Yo soy de los pocos analistas que ha sostenido esta tesis por años. El PAC no tiene ideología. El PAC tuvo, y ve que te lo digo en pasado, tuvo una ética. Ya ni siquiera eso tiene, porque con los escándalos del cementazo y la cochinilla se les cayó el discurso ético. Entonces, lo que ha hecho el PAC es, en términos económicos, crecer a costa de los cuadros de los partidos tradicionales, en la línea más monetarista, dejándole a algunos sectores de marxismo cultural algunos elementos de la política social, la defensa de la mujer, el tema de la eutanasia, el tema del cannabis o marihuana. Eso es del lado del marxismo cultural. Entonces, eso se conoce. No dejemos de lado la norma técnica y el aborto. Correcto, así es, eso es totalmente cierto. Entonces, resulta que nosotros, ahora este servidor está asesorando una tesis de licenciatura en sociología,
y buscándole términos técnicos a esto que nosotros estamos hablando aquí, resulta que ahora hablan de un neoliberalismo progresista. O sea, una política económica monetarista, pero una política social progresista, lo que yo llamo pseudo progre, porque eso no es progresismo. Eso que esta gente llama progresismo, eso no es progresismo. Progresismo es lo que vos definías al principio como justicia. Bien común, bienestar del mayor número, esfuerzo colectivo, cada quien conforme a sus fuerzas y sus recursos. Eso es progresismo. Eso fue lo que yo aprendí que era progresismo. Pero ahora resulta que progresismo es la cultura de la muerte. Resulta que lo progresista es que si a mí me da la gana morirme, que me muere y ya está. O argumentar de que hay demasiados viejitos y que están durando muchos años y que es mejor facilitarles el sufrimiento y que acabemos con todas estas personas que adicionalmente son una carga para el planeta, porque no perdamos de vista el tema de esta nueva religión que es la ¿cómo se le llama? De idolatría, ¿verdad? O sea, se cae en una religión en términos de la ecología que es un extremo absurdo también. Hay un ecoteologismo metido ahí, que al final es, y aquí, por suerte me presentaste con el currículum completo, quiero ingresarme en el análisis político, sino en la reflexión teológica. Luis Fernando, desde el cristianismo crítico, que no es el cristianismo que tradicionalmente nos enseñan a nosotros, se nos muestra que Jesús de Nazaret se enfrentó en el siglo I a un sistema de dominación. Ese sistema de dominación, cito los autores, político puro, que se escondía en religión. Así es, como lo establecen los teólogos Marcus Borg y John Dominic Crossan. Borg era protestante, Crossan es católico. Dicen que el sistema de dominación tiene 3 patas. Las tuvo en el siglo I y yo digo que las tiene hoy. La pata política, es decir, los grupos que gobiernan para sí mismos, no para el bien común, no para el bienestar del mayor número, sino para sí mismos. Los grupos económicos que quieren que la economía sea para ellos mismos y que son, dicho sea de paso, los que le financian las campañas a los partidos políticos en las campañas electorales, y una cultura opresiva, no una cultura de libertad, entendida la libertad como la ética del servicio, volvemos a los conceptos básicos de justicia y de bien común, sino la opresión de un sistema cultural que te tiene embobado. Aquí es donde el marxismo tiene razón. Los conceptos de alienación que maneja muy bien el marxismo, esos son totalmente ciertos. Entonces, te tienen alienado. Ve qué tristeza la selección nacional, ve cómo está la situación de los concursos televisivos, la sociedad del espectáculo, y uno embobado en eso está oprimido mientras te explotan económicamente, y esto va para el sector trabajador y el sector empresarial. ¿Verdad? Es el cuento de los emprendedores en Costa Rica. Vaya, pregúntele, usted lo sabe porque usted ha estado metido en el mundo empresarial. Vaya, dígale a un emprendedor lo que cuesta emprender en este país, pero llegan y se llenan la boca. El emprendedurismo para arriba y el emprendedurismo para abajo. Ese es el sistema de dominación. Jesús lo enfrentó en el siglo I y terminó crucificado. Y resulta que ese mismo sistema de dominación con instrumentales más afinados es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué es la política para el ciudadano promedio sino un negocio de los políticos? ¿Qué es la economía para los sectores más oprimidos sino un negocio de los que sí se han podido favorecer, enchufados o no enchufados con los sectores gobernantes de este país? ¿Qué es la cultura que estamos viviendo sino la cultura opresiva? Y Fernando, yo que me considero un tipo verdaderamente progresista, se me para el pelo que no tengo, aquí los que están viendo saben que yo no tengo pelo. Hoy en la tarde, en un horario familiar, yo no tengo hijos, un programa de televisión mexicano promoviendo el transvestismo y la homosexualidad en horario familiar.
Profesor Castillo, necesito interrumpirlo. Y me va a decir que eso es progresismo, eso es cuento No, chino. Adelante. este concepto de estas tres patas yo lo conocía con otra nomenclatura, que es que el poder se asentaba, digamos, en tres elementos. La espada vista como el ejército, la corona vista como el poder político, pero había un tercer elemento que estamos, digamos, de alguna manera dejando de visualizar, que es o la religión o el dogma. Entonces, le pregunto yo, en medio de un momento en el que la juventud está siendo programada, tuvimos a un experto hace un par de semanas aquí, a un psicólogo político y psicólogo económico, unas áreas del conocimiento que yo no sabía, decir cómo se está metiendo implantes en las personas, es decir, estamos pensando con ideas prestadas, pero es que lo más triste es que la juventud ve muy cool, digamos, esta nueva religión que también es dogmática, es que se tiran a las calles, queman las iglesias, destruyen que mira, yo creo que uno puede o no puede ser religioso, pero ciertamente el respeto ante la creencia de otro es el principio del respeto a mi propia creencia. Pero es que estos muchachos van con todo. Y entonces le pregunto yo, ¿es entonces este neocomunismo o este progresismo mal entendido en la nueva religión, un nuevo dogma que está aglutinando digamos, en estas masas de muchachos que adicionalmente ya tuvieron la destrucción de la familia, como usted bien lo indicaba? Son muchachos y muchachos que posiblemente han crecido solos y en condiciones muy complicadas, ¿verdad? Y entonces ahora se les dice, vengan, aquí los amamos, tengan todo el sexo que quieran, no hay límites, no hay restricción. Si se embarazan, les damos el aborto. Si se ponen sus papás muy viejitos, se los quitamos del camino para que ustedes se queden tranquilos con la propiedad. ¿A qué nos estamos enfrentando? O sea, realmente hay una agenda que no sé si responde a la agenda internacional, no sé si este tema viene de Asia o viene de Latinoamérica, pero ¿qué es esto? Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Ve qué interesante. Vos me estás planteando esa agenda como neocomunista, pero la base de esa agenda es la libertad individual. ¿Te das cuenta? Sí, Porque haga lo que le da la gana. No le dicen, no, restrinja su libertad individual al dominio estatal. No le dicen eso. No es, vive el hoy, disfruta el hoy, y nosotros te damos el instrumental para que vivas tu vida como te dé la gana. Pero ves que en el libertinaje se entrega la verdadera libertad. Es un juego muy macabro ese. Porque no están presentándote la verdadera libertad. La verdadera libertad desde el cristianismo, hablando teológicamente, es el servir. Es el entregarte a los demás en el bien común. Esa es la verdadera libertad. Y esta gente lo que te dicen, no, viva su egoísmo, así como lo vive como consumidor o empresario, desde la perspectiva del individualismo económico, vívala en el ámbito social. Pero en realidad no estamos viviendo la verdadera libertad. Esa no es la verdadera libertad. Entonces terminamos presos de nuestro ego, de nuestras pasiones y del sistema de dominación. Ese planteamiento que vos me hacías desde otras perspectivas, hay autores que hablan de la espada, de la corona y del mago. Hay un mago. Entiéndase la religión como la metafísica, como una acción metafísica. El cristianismo no es solo metafísica, el cristianismo es una vivencia presente, que a nosotros nos ha costado mucho entenderla, porque a nosotros en la religión clásica nos enseñan las postrimerías, el cielo, el infierno, el purgatorio, para hablar del catolicismo clásico. No, Jesús, para hablar del cristianismo tal y como es, Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 1, lo primero que dice es: el reino de Dios está entre nosotros. O sea, comenzó esto aquí y ahora. ¿Y qué es el reino de Dios si no? Y eso que vos estabas diciendo, y que cuesta mucho que la gente entienda. Reino de Dios es política para el servicio, economía para la solidaridad y cultura para la verdadera libertad. ¿Qué más político que eso, muchachos? Pero cuando uno les comienza a hablar de estas realidades, ¿qué es lo que le dicen a usted? Otra vez la distorsión macabra: Estado laico.
Sí, yo digo sí, Estado laico. Yo estoy de acuerdo. No Estado laicista. ¿Qué es lo que esta gente quiere decir cuando nos dice a nosotros los cristianos, ustedes no pueden introducir los valores de su fe religiosa en la participación política? ¿Y qué hago yo con Jesús cuando me dice que el reino de Dios ha comenzado entre nosotros ahora y que es política en el servicio y economía para la solidaridad y cultura para la verdadera libertad? Ahora, profesor, voy a tener que irme adelante en el programa y traerme otra pregunta, pero no me importa desordenar esto porque realmente al final creo que va a tener un hilo conductor. Lo que este programa, como usted me reta, es a tratar de meter en una hora todo lo que yo quisiera conversar. Así es que si no lo logro, lo voy a comprometer para hacer una segunda parte, pero de forma continua. Vamos a ver. Usted tiene dos visiones de mundo. Tiene unos binoculares que no ven en la misma dirección, ven en direcciones distintas. Puedes ver hacia atrás y hacia adelante. La teología y la política. O la religión y la política. Yo le hago a usted una pregunta, porque el ataque que se le dio, por ejemplo, que no es mi candidato ni tampoco es mi partido, pero yo sí no me gustó la forma en que se atacó el cristianismo, inclusive desde el catolicismo, ¿verdad? Cuando Fabricio postulaba su nombre y se le quiso degradar y se le atacó por todo lado, era que la política y la religión tienen que estar totalmente separadas. Pero yo le pregunto a usted esto desde, caramba, desde una visión muy humana, con muy poco conocimiento religioso y con muy poco conocimiento teológico. ¿Cuál es el problema de tener una persona con fe? ¿Cuál es el problema de tener un presidente que tenga valores y que crea en Dios y que dé gracias a Dios y que le ponga la patria al Señor todos los días? ¿Cuál es el problema de respetar a la esposa y a los hijos? ¿Cuál es el problema de buscar el bien para el prójimo? O sea, ¿en dónde está el pecado hoy en día cuando en el pasado más bien una persona que tenía su confesión de fe era algo bien visto? Hoy se criminaliza, se lapida públicamente. Es más, Fabricio fue destruido, insisto, no fue mi candidato, pero a mí me pareció que esto ya se pasó a la política sucia, digamos, al golpe bajo, y realmente fue muy rebuscada la información para destruirle la campaña y votarle a la presidencia de la República. ¿Cuál es el problema de tener a un presidente con fe? Dependiendo de cómo viva la fe, ese es el problema. ¿Por qué? Porque resulta ser, otra vez, el cristianismo crítico plantea política para el servicio, economía para la solidaridad y cultura para una verdadera libertad, que es una ética en el servicio. Pero el neopentecostalismo, que es la corriente a la que pertenece don Fabricio, plantea una política otra vez exclusiva de servicio para determinados grupos, una economía exclusiva para determinados grupos y una cultura altamente opresiva y excluyente a determinados grupos. Conste, lo mismo encontrás en el PAC, al revés, pero igual. Por eso es que, como vos decías en algún momento, los extremos se juntan. Sí, claro, los extremos se juntan. Claro, entonces, resulta ser, y esta crítica yo la he hecho mucho en redes sociales y gente del PAC a mí se me queda callada cuando se ponen en ese tipo de exclusión, de esa exclusión, yo que soy heterosexual, católico y socialdemócrata. Y a mí me excluyen del discurso político porque soy católico y porque dicen que no, que el cristianismo, de ahí yo se los he puesto en redes sociales, ustedes se han convertido en el peor enemigo que tenían, son como Fabricio Alvarado, pero al revés. Los extremos, ninguno de los extremos, y los extremos en política y en visiones religiosas no son positivos. Ahora, eso no significa que desde el cristianismo no podemos tener un discernimiento, una lectura crítica, no para trasladar el culto, no para trasladar la pandereta o la Virgen de los Ángeles o la Biblia al Parlamento o al Poder Ejecutivo, no, pero los valores cristianos sí.
¿Y cuáles son los valores cristianos? Otra vez, política para el servicio, economía para la... Eso es. Yo no tengo que andar con el crucifijo en Zapote o en Cuestemoras. Vea lo absurdo. Una exdiputada del PAC, de una de las primeras legislaturas, y usted sabe que yo soy muy sincero, y creo que por eso también usted me invitó. Es un bandido, ya yo me di cuenta. Vea qué vieja más idiota, perdone la expresión. Vea qué vieja más idiota. Llega y dice en un debate en televisión, dice, es que yo soy católica, dice, pero yo no puedo llevar al corazón de Jesús al Parlamento. No, vieja estúpida, son los valores del corazón de Jesús, no que lleves la imagen del corazón de Jesús al Parlamento. No seas bestia, perdone. Pero es que estas carajadas son las que lo enervan a uno como ciudadano. Pero es que, vamos a ver, esto ya vamos a hacer un cambio de tema. Porque quiero entrar en un segundo análisis, pero esa reacción es un implante. Justamente vamos a ver, hay gente que le da un excesivo crédito de estrategas a la gente del PAC. A lo mejor no son tan estrategas. Hay muchas que les cae del cielo, que les caen los regazos, pero ciertamente ellos saben tocar ciertos temas que generan justamente una reacción de enojo, de enfado, y entonces con eso ellos ganan, digamos, logran que el anzuelo pesque, ¿verdad? O sea, que eso, digamos, para efectos de lo que ellos quieren. Usted tiene mucha razón, ellos contraargumentan todo el tiempo. De hecho, ahora mismo estamos viendo un tema ya acercándose, vea, profesor Castillo, estamos algo así como a 120 días de que técnicamente el gobierno acabe. Por lo menos ya vendrían las elecciones, digamos, y ya se sabría que, bueno, esperemos que haya cambio, ¿verdad? Y entonces se ha venido dando primero una supuesta discusión o una gran afrenta entre el mismo PAC, en donde hay un ala de un pensamiento con el ala pragmática, ¿verdad? Que no es ni de izquierdas ni de derechas, sino que es la pragmática. El elemento más polarizante del Congreso se va al ala pragmática y entonces ahora dice, ya me voy porque no me complacen en la agenda que yo quiero, porque resulta que el camaleón se vuelve ahora una persona de principios y valores cristianos, un contraargumento a la narrativa que ellos han traído. Pero lo que pasa es que ahí es donde viene la pregunta que yo quiero hacerle. Ok, esta semana trasciende una noticia, y es que se va una comisión de la Caja Costarricense del Seguro Social, faltando tan pocos días. Esta gente ya prácticamente en cuestión de 3 meses entrega el poder y se van. Ok, nos obligan a usted y a mí y a todas las personas que nos están escuchando a pagarles un viaje de lujo, a hacer turismo político a Qatar, en donde se supone que la ministra de Cultura, que ha sido una ausente absoluta en este gobierno y que tiene a los músicos, a los actores y a toda el área de cultura de rodillas, prácticamente pidiendo limosna, porque no ha sabido defender los aforos, no ha sabido defender protocolos y el área está sumamente castigada. Bueno, pues resulta que ellos se toman la atribución de irse a Qatar, a los Emiratos Árabes, a reunirse con el príncipe. Le pregunto yo, profesor, porque es que esto a mí realmente en la cabeza no me cabe. Es que ya estos actos y esta forma tan descarada de ofender a la población ya no mella en el ciudadano. O sea, ya a ellos no les importa que faltando nada para las elecciones se libere esta información, y no porque se filtre, no, ellos mismos la anuncian con bombos y platillos. O sea, ¿cómo es posible que vayamos a pedir, bueno, no sé qué tonterías cuando estamos en una emergencia sanitaria, pero peor aún, cómo nos dicen que hay que salvar al país que se está hundiendo en una crisis económica y ellos con viajes de lujo? Es que es contradictorio. Así es, pero si se nos está acabando el hueso, ¿por qué no he yo de aprovechar el hueso? Es decir, se me está terminando. Con ese cinismo actúan. Es durísimo, pero como contraparte también el ciudadano acepta ese cinismo. ¿Qué es lo que dice el ciudadano? Son políticos,
Son políticos, entonces actúan como tales. Y esas son de las principales contradicciones que vivimos como ciudadanos. Porque resulta que queremos transformaciones políticas, pero para lograr transformaciones políticas tenemos que ingresar en la acción política, pero apenas ingresamos en la acción política, para bien, para regular o para mal, al ser políticos ya somos corruptos, y entonces si me van a decir corrupto de por sí, y que se cumpla, que sea autoprofético el asunto. Me dijo corrupto, y sí, ¿y qué? Yo soy el que voy para Qatar, ¿acaso usted va para Qatar? Es más, permítame el mal chiste y la ironía. Como está la selección nacional, para Qatar no vamos, ¿verdad? No vamos ni para la esquina. Ya, y si me sale un viajecito para Qatar antes del Mundial, porque yo no lo voy a aprovechar. Es más, vea que la misma ciudadanía, esto no lo dice, lo dicen en privado, la clase política, pero ¿qué es lo que dice la misma ciudadanía? Ay, Luis Fernando, usted se queja de eso. Usted se queja porque lo jodido de esta situación es no estar en las argollas, pero si usted estuviera en las argollas no se estaría quejando. ¿Y sabe quién le dice eso? ¿Y sabe quién le dice a usted eso? El pulpero, el del abastecedor, el taxista, el autobusero, el ciudadano común. Entonces al que le sacan la plata y le dice, sí, de por sí ellos están en la argolla, están haciendo lo que deben hacer. Estamos frente al síndrome de Estocolmo, o sea, estamos defendiendo al agresor. Por supuesto que estamos defendiendo al agresor, pero no solo eso, sino que creemos que la democracia implica montar al agresor y después quitarnos porque montamos al agresor, porque el costarricense es bien mediocre en esto y bien cobarde. Ahora resulta, yo lo vivo diciendo en la radio, usted me ha escuchado, resulta que los gobernantes se montan solos, Luis Fernando. No hay elecciones, no hay nada. De un momento a otro, el señor Alvarado Quesada se montó solito. Y con esto quiero decir además, yo no creo que con el señor Alvarado Fabricio hubiera sido muy distinto el gobierno. Conste, quiero decir eso. Para que no digan que es que somos fabricistas y que porque son solo en esas tonterías en las que se pasan. No, resulta que lo que pasa es que como ciudadanos no somos responsables de la dinámica de la elección y después nos estamos quejando de lo que nosotros mismos montamos en Zapote y en Cuestemoras. Vea, yo le voy a decir una cosa, Ocean. Yo tampoco soy liberacionista. Sin embargo, yo no me he hecho la pregunta qué hubiese pasado, inclusive con el tema de la emergencia sanitaria, si hubiera estado Fabricio o, bueno, ya sabemos el resultado de Carlos Alvarado. Pero te hago una pregunta, digamos que es muy de análisis. ¿No crees que tal vez se hubiera paliado mejor la situación si hubiera estado un Antonio Álvarez de Santi frente al gobierno? Puede ser por la experiencia. A ver, estamos partiendo otra vez del deber ser, porque se supone que Liberación y la Unidad tienen más experiencia en el gobierno y tienen los cuadros. Se supone, pero de ahí, como decía, creo que Jorge Luis Borges, los hubiera no existen, ¿no? No. Ahora. Pero ¿quién eligió a Carlos Alvarado? Otra vez, ¿eh? ¿Quién? Es de ahí. Lo mismo la gente, el electorado que votó por él. Mire, profesor Castillo, este programa corresponde, digamos, a una cuarta entrega que sin querer ha logrado una seguidilla de 4 invitados con 4 temas que se conectan de forma perfecta. Primero tuvimos a don Iván Barrantes haciendo un análisis de encuestas, pero yo lo llevé a un terreno donde tal vez él no se sentía muy cómodo de hablar de momento. Lo llevé a una situación de escenarios simulados. ¿Qué pasa si la final no es la que todo el mundo espera? Fabricio contra Figueres, sino Fabricio contra Linet. Fabricio contra Linet o Figueres contra Linet. ¿O qué pasa si, por ejemplo, sube Rolando contra Figueres o Rolando contra... Bueno, posteriormente invitamos a su colega y buen amigo, al profesor Azurdia, y él nos dio un análisis muy interesante. Inclusive vimos algunos puntos débiles de las ideas del liberalismo que a mí realmente me gustan mucho. Luego tuvimos a este señor, al doctor Vinicio Quiroz Brenes, que hizo un análisis de política, de psicología política y psicología económica. Y ahora lo traemos a usted como un politólogo y como un teólogo con una visión muy aplomada para analizar esto. Y yo creo que si ya hasta estos minutos que llevamos de programa
hay un producto final valioso, es que nos estamos dando cuenta que lamentablemente lo que se ha hecho de la política, no solamente electoral, sino de la política ya en función administrativa, es un teatro en donde te venden un producto y te estafan porque te están dando otra cosa muy diferente, ¿verdad? Pero Claro, hoy en claro. día el ciudadano está muy ilusionado de que después del 2 de febrero, después de, no sé, el 5 de mayo, no sé qué fecha va a caer, la realidad cambia y nace la esperanza y vamos a estar como en la revista Atalaya, ¿verdad? Todos, el león y el cordero juntos. Yo no estoy tan seguro, ojalá, yo quisiera, yo también sueño con la justicia y sueño con el bien común. Pero vamos a ver, quiero hacerle una pregunta muy feilla. Usted me dice si la contesta o no. En el libro de estrategia, es un libro milenario de Sun Tzu, El arte de la guerra, Sun Tzu decía que la posición ofensiva es la posición que lleva más ventaja en una batalla, en una guerra, y que la mejor de todas las posiciones contra la situación de estar en un valle o de estar en cualquier otro espacio topográfico, la colina es el punto de mayor fortaleza, porque simplemente usted se defiende y el otro le toca subir la montaña. Entonces, en este momento, profesor Castillo, quien se encuentra en la colina es el PAC. El PAC cuenta con los recursos, con las instituciones, cuenta con todo el instrumental para defenderse. Hemos visto en los últimos días, no sé si usted lo observa, yo sí lo observo, cuando yo quiero saber cómo se van a dirigir los medios, le analizo la pauta comercial. Si la pauta comercial lleva mucha pauta privada, puede que se vuelvan neutrales o por el contrario, se polarizan hacia un lado. Pero si la pauta es del gobierno, entonces empezamos a ver que todo en el PAC es noticia. Si Paola Vega se enojó, todos los medios la cubren y la buscan en la casa. Si Welmer dijo que él ahora no es ni de izquierda, sino que es pragmático, entonces se vuelve gran noticia y le dedican portadas y le dedican horas de televisión. Entonces, ¿cree usted que con esta posición ventajosa podríamos esperar, en términos de política de realidades, un tercer gobierno del PAC? ¿O usted cree Todo que es posible. No, todo es posible. A hoy, todo es posible. Es más, permitíme distanciarme del análisis político y hacer un comentario muy personal. Adelante. Puede que gane hasta Figueres, muchacho. El hombre que cerró el Banco Anglo, que garroteó a los maestros del magisterio en 1995, el que firmó el Pacto Figueres Calderón después de que dijo que iba a rescatar los principios socialdemócratas de liberación nacional. Hasta ese puede ganar, no va a poder ganar el PAC. Bueno, el que nos puso un impuesto a la gasolina, que que nos ha encarecido la producción, que también es parte de la responsabilidad de que no hay trabajo o que hay muy poca oferta al trabajo porque es muy caro producir, el que ha hecho que llevar pollito a la mesa o llevar un pedacito de carne para muchas familias sea imposible, porque cuando usted encarece la energía, encarece todo. Pero vamos a ver. Ahora sí, ya nos metimos propiamente en el análisis de estos 27 figuras. Hay una lucha, como yo le comentaba, por la ideología. Es decir, cada quien quiere demostrar o que es el más socialista o el más socialdemócrata o el más liberal de los liberales. Inclusive hay muchas figuras que todavía ni siquiera definen una postura, digamos, ideológica. Así es. Hablando en temas de salud, digamos, yo le pregunto, profesor Castillo, ¿cuál es ese virus que se desató tan contagioso que hace que de repente todo el mundo se sienta presidenciable? O sea, todos dan positivo en la prueba de presidenciable. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Yo digamos, de alguna manera diseñado una teoría. Y mi teoría es, yo soy mercadólogo, entonces yo entiendo muy bien que se diseña un producto. O sea, usted va
usted va al supermercado por un champú, por ejemplo, y se va a encontrar 40 champú. Y es porque hay un champú diseñado para cada aspiración, necesidad, los que les gusta un aroma, los que no les gusta, champú para hombres, champú para mujeres, champú para niños. ¿Será que la política se nos ha comercializado de alguna manera? ¿Será que la política es un negocio hoy en día? Y muchos se meten vamos a ver, sociológicamente o desde la politología, ¿qué podría explicar que tengamos un menú con 27 personas que se sienten presidentes? Primero, eso, que la política se ha capitalizado entendiendo, ha seguido los modelos capitalistas. El mercado. Entonces, exacto. Mancur Olson, el analista sueco Mancur Olson dice que las campañas electorales son como las dinámicas de mercado. Los candidatos son los oferentes y los electores son los consumidores y juegan parecido a como juegan cuando yo voy a comprar una manzana o cuando voy a comprar, bueno, yo no tomo una cerveza, lo que sea. Es la misma dinámica, se me ofrece y yo demando y hay un acuerdo. En este caso, en los mercados es el precio, en el caso de las elecciones es el voto para alcanzar el poder y lograr, digamos, alcanzar ese poder. Vos sos mercadólogo, entonces vos sabes muy bien que aquí, vos lo tuviste aquí, don Iván Barrantes llegó a decir, yo vendía a Luis Guillermo Solís como una Coca-Cola. Pero entonces al final los electores ni siquiera nos enfrentamos a la verdad de los postulantes, y no, y ahí sí, perdón, y agáchese por la pedrada, por la imagen y el discurso que los mercadólogos le construyen al electorado para que el electorado les compre el producto. Sí. Hasta eso hemos llegado. Esa es la respuesta más académica, pero te voy a dar la más natural. Si Carlos Alvarado fue presidente, cualquiera puede ser presidente, y eso es lo que mucha de esta gente está pensando al postularse. Esa es la realidad. Bueno, mira, yo recuerdo que cuando yo estuve con Claudio en el programa de Café y Palabras, en aquel momento cuando aparece en el mercado don Iván Barrantes y empieza la campaña que lleva a Luis Guillermo Solís al poder, uno podría evaluar si algo es bueno o es malo, digamos, desde la filosofía y desde la efectividad, desde el realismo. Una vez más, me gusta su palabra, desde el realismo. Entonces, si uno dice que algo es bueno porque fue efectivo, bueno, fue efectivo. Claudio decía que lo malo de visualizar la política desde lo mercantil, desde la visión comercial, es que entonces se utilizan herramientas que no buscan el bien común, sino simplemente satisfacer la sociedad del espectáculo. Lo que usted decía, ese show mediático en donde tenemos que ir a cantar por un sueño, bailar por un sueño, y eso es lo que nos vuelve famosos ante la masa, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, hay hubo más bien un señor llamado Ray Kroc. Ray Kroc fue el fundador de McDonald's. Él fue el que descubrió a los señores que crearon ese negocio y él creó el imperio de McDonald's. Hace unos días yo escuché una frase de Ray Kroc y me sorprendió. Él decía que una empresa sin marketing es el equivalente a guiñarle el ojo a una muchacha en la oscuridad. Es decir, que si no somos capaces de comunicar lo bueno o lo que estamos haciendo, no hay forma de que la contraparte pueda comprar nuestro producto. Vamos a volver a meter a la política en el mercantilismo. Ahora bien, la comunicación política y la comunicación comercial comparten un mismo concepto y es el ruido. Cuando tenemos 27 candidatos hablándole a 27 tribus, porque deben haber más, yo creo que tenemos 27 porque el tribunal cerró, puso el límite. Así es. Al contrario, a lo mejor llegamos a 50 o a 100, porque lo que da la impresión es que se está diseñando un candidato, un candidato para cada anhelo, para cada sueño, para cada necesidad, para el grupo de los cabreados, para los que quieren menos Estado, para los que quieren más Estado, para los que quieren bloqueos, para los que quieren huelgas, para los que no lo quieren. Es decir,
estamos en un momento de extremada oferta. Y entonces mi pregunta es desde la técnica, o una vez más desde la politología. ¿Cómo logran, o sea, cómo va a lograr una persona llevar un mensaje en medio de tanto ruido y en medio de una situación en donde todo el mundo está viendo para todo lado? En cuyo caso la pregunta es esta: ¿será el efecto un abstencionismo nunca antes visto? Porque al tener el menú tan lleno, la gente dice, ay, no, eso para mí no. Y entonces podemos caer en el problema de que vayamos a votar y por tanto tengamos a un presidente, digamos, poco representativo, ¿verdad? O por el contrario, comparte usted con don Iván Barrantes que esta va a ser la elección de menor abstencionismo porque todos van a ir a responder al grito de guerra, no más PAC. Te voy a contestar con una trampa. A ver. La trampa es esta: la ciencia política tiene una alta capacidad diagnóstica y una baja capacidad predictiva. Es que pasa en la economía, pasa en la economía. No soy Soraya de Persia, no sé si va a haber descenso de la abstención o no. Lo que sí es tradicional es que en segundas rondas aumenta el abstencionismo. Ahora, ¿por qué tanta oferta electoral? Voy a responderte desde la filosofía política. Porque decía Aristóteles que la democracia cuando degenera en demagogia, y nosotros estamos en demagogia, ya no estamos en democracia desde la perspectiva aristotélica. Hay otro elemento, yo creo, profesor Castillo, que se podría también unir a este análisis. ¿No cree usted que también hoy las barreras de entrada son muy bajas? Resulta muy fácil postularse, resulta muy fácil hacer un partido político. Y por el otro lado, antes la barrera de entrada era el dinero, el capital. Pareciera que hoy en día muchos, digo yo, ¿verdad?, están apostándole a campañas de muy baja inversión. Sí, yo creo que donde han bajado las barreras de entrada es en la formación de partidos políticos. Ahí sí. Ahora ser partido político es muy fácil. A esto hay que sumar lo siguiente, lo decía el colega Ronald Alfaro Redondo del proyecto Estado de la Nación, y lo escribía en un artículo de La Nación en la campaña pasada. En tanto tengo un partido político, políticamente existo. Y esa es la realidad en Costa Rica. Ahora, eso nos haría ingresar en el tema de la reforma política, pero eso nos conduce a plantear si sería adecuado que organizaciones que no son partidos políticos pudieran postularse a cargos de elección popular, sin anular a los partidos como estructuras también en ese proceso. Eso tenemos que verlo, pero ahora ser un partido político es de lo más fácil. Ahí es donde más ha bajado, digamos, para mí la barrera de entrada. Hacer un partido político es sumamente fácil. Es más, ya no tenés que hacer distritales, puedes pasar a las cantonales directamente. Y las cantonales no necesariamente tienen que ser abiertas a la elección popular, pueden ser de corte de asambleas de pequeños grupos. Entonces, ahí sí se ha facilitado mucho esa posibilidad. Eso es totalmente cierto. Usted menciona un tema que yo creo que podríamos dedicarlo a un programa completo, que es el de la reforma política. Yo no sé, digamos, si tendrá consecuencias positivas, si tendrá externalidades negativas, el hecho de que pudiéramos elegir de forma directa a una persona que ha hecho una buena labor, una persona que se distingue, digamos, en su comunidad por ser un activista o un buen ciudadano, una persona colaboradora, colaborativa, reconocida, digamos, por mérito. Por el otro lado, podría generársenos un problema muy serio también, y es qué pasa si, por ejemplo, nosotros, un buen diputado, lo volvemos a reelegir y lo volvemos a reelegir. Pero, ¿y qué pasa si un mal diputado que le responde a un coro, sea de extrema derecha o de extrema izquierda, cuenta con el financiamiento o con el apoyo activista que lo mantiene en el poder como un tumor o como un cáncer, haciéndole daño al Parlamento, ¿verdad? Yo creo que eso podríamos hacer un análisis aparte, que me encantaría hablar con usted, pero bueno, esto me lleva a una última pregunta, profesor Castillo.
Cuando, cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar ciencias políticas fuera del país, eh, estuve en España y España es un sistema parlamentario. Entonces ya aquí se hablaba de que, bueno, que el sistema presidencialista ya ha cumplido su tiempo, digamos, su ciclo, y que está empezando a presentar problemas de desgaste. Entonces, algunas personas dicen algo que a mí me dio mucha pena, porque la gente dice, es que necesitamos un semiparlamentarismo. Entonces, cuando yo hablaba con mi profesor de Derecho Parlamentario, él me decía, ¿y eso qué es? Buena pregunta, pues yo no sé, pero es lo que se dice en mi país. No, dice, no, la cosa no funciona así. O hay parlamentarismo o hay presidencialismo, pero no hay ahí una cosa en medio. Entonces le pregunto yo a usted, profesor Castillo, porque yo estoy seguro que usted ha reflexionado al respecto. ¿Nos conviene una reforma política para ir hacia el parlamentarismo? Considerando el parlamentarismo, digamos, algunos creen que es más representativo, que es más democrático, pero otros también vemos lo positivo en tanto pudiéramos quitar a un mal presidente y no tener que esperarnos 4 años, ¿verdad? Hacerle el juicio político, el impeachment. ¿Cree usted que nuestra nación está preparada? ¿Cree usted que podría ser beneficioso? ¿Cree usted que eso es un sueño? ¿O cree usted que el presidencialismo es el sistema idóneo para nosotros? Le voy a responder así. El sistema de partidos políticos en Costa Rica actualmente es tan inestable. Tenemos 27 partidos políticos solo para la elección presidencial. No estamos hablando de la elección legislativa y no voy a hablar de un proceso separado como es la elección municipal. Con ese grado de inestabilidad en el sistema de partidos políticos, ¿nos convendría un sistema parlamentario? La respuesta es no, porque tendríamos gobiernos cada 15 días, cada 12 días, cada 10 días, cada 3 meses, cada 2 meses. Si me está yendo bien en el gobierno, entonces adelanto las elecciones, porque usted sabe que en el parlamentarismo eso se puede hacer, y entonces los sectores de oposición van a decir, pero ¿cómo nos está jugando sucio? Si es que no puede adelantar las elecciones, en el parlamentarismo sí, o por el contrario, si hay una continuidad o una seguidilla de gobiernos muy malos, de ahí nos pasa la de Italia. En Italia pasó, en Italia llegó un momento en que cada 2 meses, 3 meses, 22 días cambiaban de gobierno, porque salió un corrupto, salía otro que no sabía administrar, salía el pleito de otro, salía otro que tenía un novio, salió uno que tenía una novia. A cómo está el sistema de partidos, si tenemos un sistema de partidos políticos tan inestable, imagínese usted cómo sería en Costa Rica un régimen parlamentario. No es conveniente para el país. No. Y es que hay un elemento, por favor, corríjame si estoy equivocado, pero el parlamentarismo, tanto el parlamento puede destituir al presidente, como el presidente puede mandar a elecciones y volver a reelegir un parlamento, ¿cierto? Es que el presidente surge del parlamento, surge de la configuración del parlamento. Entonces hay una mayor estrechez de relación entre el parlamento, de donde surge el presidente, de donde surge el primer ministro, donde surge el gabinete, y también de ese gabinete y ese primer ministro o ese presidente es el parlamento. Hay una mayor estrechez. Entonces de ahí sí, igual si a mí me está yendo bien y me faltan 3 años y medio, de ahí adelanto las elecciones, y si tengo las mayorías parlamentarias para lograrlo o las coaliciones para lograrlo, lo hago. Y conste, no es nada ilegal, es legítimo, porque es el régimen parlamentario. Por eso, entonces va en las 2 vías. La sustitución puede ser de mis adversarios. También, exactamente. Bueno, es un análisis. Exactamente. Es un análisis muy completo, profesor Ocean Castillo, muchísimas gracias por haberme hecho el honor de compartir este análisis que se me hizo muy corto. Siento que pasaron 15 minutos, la verdad. Siento que el tiempo no rindió, pero de antemano lo comprometo porque sí me interesa muchísimo. Yo me gusta el tema de una reforma política y ¿por qué no? Podríamos hacer un combinado. Yo sí creo, y no sé si usted lo comparte, que también el Estado requiere ya una reingeniería, una actualización en algunos aspectos, ¿verdad? Una reforma del Estado podría caer bien. Así es. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias. No sé si tiene algunas palabras de cierre.
No, un gusto, un placer, Luis Fernando. La verdad es que esperamos que la conversación haya sido provechosa para quienes han estado con nosotros, que estos elementos, como decimos nosotros en la radio, de lo que se trata en estos intercambios es de ponerlos a pensar y de ponernos a pensar todos. Yo me quedo con un montón de ideas que vos has planteado aquí, me quedo reflexionando, pensando, retroalimentando el análisis. Nosotros esperamos que estas conversaciones verdaderamente sean lecciones cívicas, a pesar de la imperfección y los defectos de quienes conversamos, para todas y todos los oyentes. Para mí, un privilegio, y sabes que contás conmigo y estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor y bueno, yo quiero también coincidir, digamos, con sus palabras. Cuando nosotros arrancamos el proyecto de Foro 5-6, dijimos que era un programa de responsabilidad ciudadana que buscaba incentivar, alimentar y crear este tan escaso recurso, pero tan necesario que es el pensamiento crítico. Y vea qué interesante, nosotros hemos tenido en este programa a una persona que le tengo mucho respeto y mucho cariño como don Albino Vargas, y hemos tenido también a don José Joaquín Fernández. Y créame que ambas personas han dejado productos muy valiosos para la reflexión. Y estoy seguro que se hace un debate entre los dos y llegamos a puntos de coincidencia. Puntos en donde ambos podemos construir. Así es que, bueno, una vez más, muchísimas gracias. Y no me queda más que darle las gracias a usted de todo corazón por acompañarnos un domingo más. Le deseo una semana llena de éxitos, de muchísima salud. Que todo camine muy bien, que Dios bendiga sus hogares, muy agradecido con la valiosa compañía y con los comentarios. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, eso no es lo importante. Lo importante es que, como dice el profesor Ocean Castillo, queda una semilla que nos desarrolla la criticidad y, ¿por qué no?, nos deja un conocimiento para próximas discusiones. Si el programa le ha gustado, le ruego, compártalo. Discútalo en familia. Creo que en el momento en el que entendamos todas estas marañas de la política, de lo electoral y no caigamos en los cantos de sirena, vamos ahora sí a poder exigir calidad y a construir un mejor país. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.